Hola, hola, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. El día de hoy vamos a realizar el corte de nuestro pantalón para dama. Bueno, aquí únicamente lo hice en pequeño para que ustedes puedan observar perfectamente bien cómo lo vamos a cortar. Lo que no podemos hacer o en qué telas no podemos hacerlo es en la pana, en la panilla o en el terciopelo. Hay varias telas en las que no podemos hacer esto en poner un trazo para un lado y el otro para el otro. En el caso de la pana o de la panilla, a fuerzas los dos tienen que ir al mismo lado por el tipo de tela. Pero en este caso, en esta tela, sí podemos colocar un trazo para un lado y otro para el otro. Ahora, debemos medir de la línea central hacia la orilla de la tela. A ver, aquí quiero que lo observen perfectamente bien. Aquí, si aquí, al medir de aquí para acá, optimizando tela, no desperdiciando, pero también debemos eliminar esta orillita donde van los piquitos de aguja donde tejen nuestras telas. Eso lo debemos eliminar. Entonces, una vez que ya acomodamos aquí arriba, por ejemplo, aquí tengo 6 centímetros. En la parte inferior debo tener esos mismos 6 centímetros. Si tengo que recorrer un poquito mi trazo, lo recorro a donde me den perfectamente bien los 6. Aquí ya dan 6 y aquí arriba ya me dan 6. Cuando nosotros tendemos en una tela grande, es exactamente lo mismo. Vamos a fijarlo con alfileres para que no se nos mueva. Y podemos medir desde aquí hasta acá. O si la tela es más corta, bueno, a lo mejor nuestra tela está más cortita, así, no hay problema. Así, vamos a suponer que así, bien dobladita, pero que esté bien escuadrada con el otro extremo, así, totalmente bien doblada la tela. Entonces podríamos medir de aquí para acá, pero si no, medimos de esta orilla o de este orillo hacia adentro. Vamos a medir. Nunca nos va a dar la misma medida que nos dio aquí. Aquí puede variar muchísimo, pero no hay problema. Aquí, por ejemplo, observen, tenemos 13.5. Vamos a colocarle aquí tantito un alfiler que no se mueva. 13.5. Y aquí tenemos que ver que nos den los mismos 13.5. Ahí está. 13.5. Ahí está. Ahora sí, ya quedó bien. Ya podemos proceder a recortar nuestras piezas. Bueno, este es el ejemplo que les estoy dando. Ahora, voy a acomodarlo porque, bueno, mi cámara pues no me alcanza para acomodarlo en grande para que lo observen bien. Pero aquí yo ya corté una pieza, yo ya corté mi delantero. Ahora voy a cortar lo que es el trasero. Observen. Y ahora, súper importante, medir lo que les estoy mencionando o lo que ya observaron ahorita. Número 1, vamos a ver la parte de aquí arriba. Eliminando la orilla o el orillo. De la línea central hacia, observen. Aquí yo espero que lo observen perfectamente bien. Tenemos 25 centímetros. Vamos a colocarle un alfilercito para que no se nos mueva. Colocamos nuestro alfiler para que ya no se mueva de la parte superior. Ahora nos vamos a la parte inferior. Observen. Si arriba me dieron 25, pues aquí tengo que enderezar mi trazo hasta que me den los mismos 25 centímetros. Observen. 25. Sí, fueron 25. A ver, vamos a rectificar. 24 y medio. Observen. 24 y medio. Tenemos que ser muy exactas. Si no realizamos esta acción, se nos va a torcer el pantalón. A la hora de ponernos el pantalón se tuerce y ya no hay forma de arreglarlo. Bueno, entonces son 24 y medio. Aquí tenemos que tener los mismos 24 y medio. A ver, acomodamos. Listo, ya está, 24 y medio. Ahora sí, colocamos también un alfiler para que no se nos mueva. Colocamos alfileres todo alrededor y ahora sí procedemos a cortar. Recuerden, lo mismo tenemos que realizar con el delantero. Hay que cortar la pretina al hilo de la tela, las hojaleras donde se colocan, donde se coloca el cierre, los bolsillos y nuestro refuerzo. Recuerden. Muy bien.
Vamos a terminar de cortarlo. Y vamos a pasar a la confección. Bien, ahí está. Perfecto, ya está. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el armado o confección de nuestro pantalón. Bueno, vamos a iniciar con la colocación de nuestro bolsillo. A ver. Esta es la parte del revés de mi pantalón. Vamos a colocarlo por el lado del derecho. Observen. Aquí mi bolsillo lo corté parejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unirlo de esta forma. Así que quede perfectamente bien alineado en el costado, el bolsillo y en la parte de la cintura. Vamos a iniciar. Ya saben que rematamos al principio y al final de nuestras costuras. Y observen aquí cómo estoy cosiendo. Doy la vuelta, levanto, pero debo estar segura que ya di mi 1,5 centímetros. Ahora sí. Perfecto. Ya está. Ya está. Ahora ya voy a recortar la parte del pantalón, no antes. Bueno, la parte del bolsillo, porque ya el pantalón ya estaba cortado. Ahora sí, ya eliminamos ese pedacito. Vamos a realizar nuestro pespunte de cargo. Observen, este es mi bolsillo. La costura tiene que quedar para este lado. Y nosotros, observen, la costura está aquí, de este lado. Y nosotros vamos a proceder a realizar lo que es nuestro pespunte de cargo. Una costura de cargo. Rematamos como siempre al principio y al final de cada costura. Aquí cosemos en recto únicamente hasta aquí. Rematamos. Observen. Le damos vuelta, pero para darle vuelta le vamos a hacer un piquetito. Observen. ¿En dónde? Aquí, en la mera esquinita. Ahí está. Observen. Ahora sí. Ya va a dar vuelta perfectamente bien. Ahora sí, vamos a colocar la otra pieza de nuestro bolsillo. Aquí está. Bueno, vamos a acomodarla. Y hay que ir planchando. Ojo, bien importante, ya saben que cosemos y planchamos, cosemos y planchamos para que se asienten perfectamente bien nuestras costuras. En un video anterior ya realizamos la confección del el bolsillo para que a ustedes no se les dificulte. Observen, aquí en parejo, ahí está. Entonces, ahora sí, pasamos la máquina recta. Pesamos. Damos vuelta, levantamos el pie frente a telas, damos vuelta. Listo. Aquí ya le había pasado la overlock. Hay que pasarle aquí, se la podemos pasar junta. Bueno, vamos a voltearlo. Vamos a plancharle. Ya quedó nuestro primer bolsillo. Bueno, vamos a plancharlo. Bueno, ya que está planchado, observen. Ahora vamos a colocar lo que es el refuerzo. El refuerzo debe quedar desde lo que es el tiro. Y vamos a colocarlo así, de la siguiente forma.
Observen. Vamos a emparejar y a fijar nuestro refuerzo. Observen aquí. Ya emparejé. Vamos a colocarle un alfiler para que no se nos mueva. Lo acomodamos bien. Vamos a voltearlo por el derecho para que quede bien acomodado esta parte de aquí. Ojo, es bien importante. Aquí le está sobrando porque yo ya confeccioné lo que es la pinza. Aquí está mi pinza. Entonces, tenemos que acomodarlo de tal forma que quede parejito. Observen. Que el bolsillo no se vaya a fruncir, que esta parte de aquí tampoco se vaya a fruncir, que no haya ningún frunce de tela. Observen. Bueno, vamos a fijarlo ahorita en el costado. Lo vamos a fijar. Podemos fijarlo aquí o aquí en el costado. Ahorita lo voy a fijar aquí en el costado. En la mera orillita le pasé una costurita para que lo observen bien. Ahora vamos a pasarle costura aquí a lo que es nuestro bolsillo con el refuerzo. Ya está. Ahora observen. Ya está. Me fijo que quede perfectamente bien estiradita mi tela, no hay ningún frunce, observen, y entonces ya empezamos a fijar lo que es el refuerzo. Observen aquí que no vaya a quedar ninguna arruguita. Ahí está. Que quede perfectamente bien. Ahí está. Aquí le faltó tantito la plancha, pero ya ahí está. Lo estoy acomodando de esta forma. Observen. Aquí me está sobrando un pedacito. Sí, pero es el pedazo que me está sobrando por la pinza. Porque cosí mi pinza y me sobró ese cachito. Ya lo emparejé. Aquí nos está sobrando un pedacito, pero es del refuerzo. También lo emparejamos con lo que es el bolsillo. Es importante emparejar todos los sobrantes, que emparejemos ya, porque lo que nos está sobrando es parte del bolsillo del refuerzo. Ya está. Observen. Ya está perfectamente bien. Ahora vamos a unirlo con la parte trasera de nuestro pantalón. Observen. Vamos a colocar así. Vamos a pasar la máquina recta. Observen. Aquí. Creo que aquí se nos desensartó la agujita. Que ya saben cómo me da gusto cuando se desensarta. Pero bueno, esto suele pasar. Ya está. Muy bien. Aquí nosotros, bueno, primero coso un pedazo. Aquí nosotros, nuestra costura tiene que pasar exactamente aquí. Entonces aquí se siente. Aquí debe pasar nuestra costura. Exactamente ahí. Vamos a emparejar las piezas. Que quede parejito. Unimos la parte del tiro de la entrepierna. Vamos a unirla. Y ya saben, a planchar, coser y planchar. Aquí está la entrepierna. Ya saben, rematamos siempre al principio y al final de cada costura. Emparejamos telas sin jalarlas. Aquí no se jalan, únicamente las vamos emparejando.
vamos a pasarle la máquina overlock. La otra parte ya la tenemos armada. Vamos a pasar over a estas piezas. Bueno, una vez que pasamos la overlock, ahora sí, vamos a unirlo de los tiros trasero hacia el delantero. Aquí normalmente yo le dejo un poquito más de costura a mi pantalón, porque luego de repente sube uno de peso, pero únicamente se lo dejo en la parte superior. Como pueden observar, ya tiene su overlock. Emparejamos las costuras del tiro. Aquí en las costuras, en la unión de las costuras, le remato un pedacito. Aquí vamos a dejar el espacio de 20 centímetros. Puede ser de 20, de 18, en mi caso de 18 centímetros por el cierre o para el cierre. Aquí está, hasta aquí. Entonces, y también rematamos. Hasta aquí nada más, vamos a rematar y aquí queda ya exactamente el espacio para colocar ya lo que va a ser nuestro cierre. Observen, ya quedó así. Ya sabemos que debemos de planchar al principio y al final de cada costura. Vamos a proceder a la colocación de las hojaleras y el cierre. Muy bien, vamos a colocar, vamos a acomodar aquí nuestras piezas. Bien, vamos a colocarlo. Vamos a colocar nuestro cierre primeramente aquí en lo que es nuestra hojalera. Observen cómo lo estoy fijando. Aquí está un poquito más grande mi hojalera, pero yo prefiero dejarla un poquito más grande y luego la recorto. Aquí primero que nada es fijar el cierre para que no se mueva. Observen. Muy bien, ahora aquí al centímetro doblamos la tela y empezamos a colocarlo. Observen, bajo tantito el cierre para poder coserlo y que quede perfectamente bien, porque aquí no me va a dejar el tope del cierre. Ahora sí, levanto el pie prensatelas y subo el carro del cierre. Perfecto. Ahora es sumamente importante que aquí observen, voy a dejar como que medio centímetro, medio únicamente aquí en lo que es la costura. Observen, bueno, aquí me falta coserle un poquito más porque mi costura debe quedar exactamente aquí. Bueno, me salgo y lo voy a hacer para que ustedes observen. Aquí tenemos que ser muy exactas con la costura para que quede perfectamente bien. Hasta aquí vamos a coserle. Para que quede perfectamente bien nuestro cierre. Ándale, chiquita, que llevamos prisa. Ya. Muy bien, bien rematadito, para que no vayamos a tener algún problemita después. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Observen. Ahora, lo que les estaba comentando, ese medio centímetro, yo espero que lo estén observando perfectamente bien. Medio centímetro, aquí, observen.
Yo vine cosiendo a mi centímetro normal, pero ya pasadito de la mitad, observen. Estoy cosiendo y dejando este medio centímetro aquí entre la costura, este pedacito es medio, no más, no me vaya, es que deje uno, no, medio centímetro, únicamente medio centímetro. ¿Esto para qué es? Para que cargue y jale el cierre y pueda tapar bien el cierre, para que el cierre quede perfectamente bien tapado. Observen, esto está jalando ya mi tela y esto va a permitir que esto quede encima. Bueno, vamos a colocar la otra hojalera. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver que queden del mismo tamaño. Observen, que aquí queden del mismo tamañito. Aquí incluso ya las puedo recortar las dos. Ya, perfecto. Ahora vamos a colocarla así. Aquí tenemos que ser lo más exactas posible. Debe llegar exactamente mi costura aquí. Observen. Debemos de ser muy exactas. Aquí me fijo dónde está mi costura. Y mi costura está aquí. Entonces, aquí debe darme. Hasta aquí tengo que llegar cosiendo. Ahí está. Aquí rematamos. Listo. Ay, como me gusta que se desensarta. Observen, ya quedó. Vamos a pasarle un pespuntito. Ay, gracias, ya. Jalamos nuestra costura para el lado derecho de mi mano. Y encima vamos a realizar un pespunte de cargo. Observen. Y observen cómo carga y jala la tela. Perfecto. Así está bien. Observen. Esto va a quedar de la siguiente forma. Observen cómo va a tapar. Vamos a colocar un alfiler aquí, deteniéndolo. O sea, no debe cruzar tanto, observen, nada más está tapando perfectamente bien lo que es la costura. Observen. Coloco otro alfiler, está tapando mi costura. Muy bien, ahí está. Ahora, levanto esta hojalera para no coserla. Voy a coser el cierre con esta pieza, observen. Por el lado del revés, ya con toda confianza. Ya está fija por el derecho, ya no va a haber problema de que se nos mueva. Aquí, observen, voy pasando. Ahí está. Muy bien, ya cosí el cierre con la hojalera. Ahora, voy a fijar este lado con mi hojalera para que no la vaya yo a agarrar con la costura, porque ahora esto lo voy a coser con el pantalón, aquí así, de esta forma. Deben medir 3 centímetros de la costura, observen, de la costura hacia acá a los 3 centímetros. Lo pueden marcar un poquito para que se vayan bien parejitas. Hasta aquí. Aquí, observen. Aquí ya voy a darle la curvita. Como mi hojalera está hacia este lado, la fijé, no hay problema de que la vaya yo a agarrar, porque luego se cose, se llega a coser y bueno, hay que estar descosiendo. Observen cómo viene mi costura. Aquí le vamos a dar la vuelta. Y nada más cosemos hasta acá. Perfecto, rematamos. Muy bien. Ahí está. Podemos ya quitar o retirar nuestros alfileres.
Y observen, ha quedado perfecto lo que es nuestro cierre. Ahora, observen, vamos a coser las dos ojaleras en esta parte inferior. Vamos a fijarlas para que no se abran. Jalamos tantito el hilo porque ya ven que... Listo. Listo, listo, listo. Perfecto. Ha quedado. Y observen cómo tapa y no se frunció. Quedó perfectamente bien. Observen. Ya está. Bueno, vamos a continuar con lo que es la pretina. Bueno, iniciamos con la colocación de lo que es nuestra pretina. Aquí, en la parte trasera, voy a colocar mi pretina. Resulta y pasa que no me alcanzó mi tela, entonces la saqué en dos partes. Bueno, voy a hacer coincidir, observen, las costuras, tanto de la pretina como del pantalón. Lo voy a fijar con un alfiler para que no se mueva. Aquí yo ya debo de haber verificado, o debemos de verificar, la medida de nuestra cintura para que no nos vaya a quedar grande y tengan que descoser. ¿Ok? Bueno, aquí conmigo está exacta. Entonces empezamos a colocarla. Esto es el tricot que ya le había yo colocado. Las costuras, debemos cuidar que las costuras hacia el trasero, hacia el trasero, y la pinza hacia el costado. Emparejamos telas, cuidando que nuestra pinza quede hacia el costado. Abrimos bien, perfectamente bien la costura del trasero. Ay, lo brincó, qué bueno, mi alfiler, ya lo puedo retirar. Aquí yo quise una pretina ancha. Aquí ustedes la pretina la van a dar del ancho deseado, del que ustedes quieran. Ahora doblamos la pretina de esta forma. Observen cómo la estoy doblando, dejando aquí medio centímetro. Observen, de aquí para acá medio centímetro, de aquí hacia acá, y voy a coser aquí. Vamos a tratar de ser lo más exactas, aquí así. Entonces cosemos así. Incluso aquí coincidió mi costura, como pueden observar. Perfecto, muy bien. Volteamos y observen cómo va a quedar. Esto va a subir hacia arriba, pero quedó perfecto. Ahora en el otro extremo vamos a realizar la misma acción. Doblamos la pretina, observen, dejando medio centímetro, observen, y cosemos aquí. Hay que rematar. Muy bien, cortamos el excedente. Volteamos y observen. Perfecto. Ahora vamos a coser de la siguiente forma. Yo les sugiero que planchen esta costura hacia arriba para que no se les dificulte. Aquí ahorita por el tiempo de grabación y todo esto, bueno, lo estoy dejando sin planchar, pero observen, aquí me va a tapar perfectamente bien mi pretina.
y vamos a coser aquí de esta forma. Observen, tengo que ir cuidando que mi costura quede hacia arriba y que aquí nada más tape el medio centímetro. Bien, ahí voy, ahí vamos, ahí vamos. Observen, voy jalando hacia arriba mi costura medio centímetro. Ahí está, voy tocando, sí, ahí va. Voy subiendo la costura. Recuerden que hay que planchar para que esto se facilite. Jalo mi costura hacia arriba, aquí está, perfecto, y ahí se siente. Ya casi terminamos. Observen, esto se sube perfectamente bien para arriba, doblando así, para que no nos cueste a la hora de darle la vuelta y que no quede un bordo, que no quede tosca la costura. Observen, quedó parejita, parejita la costura. Ahí está. Pues hemos terminado la confección de nuestro pantalón. Obviamente ya nada más su botón, y observen, quedó parejito. Ahí está, parejito quedó todo, nuestras costuras, nuestro cierre, listo. Hemos terminado, chicas. Espero que les haya quedado claro, que si tienen alguna duda pues háganmela saber para resolverlas. Observen, quedó parejita. Y bueno, estaremos viéndonos en otro video.